Desde 2010, ha sido pieza clave en la asesoría de empresas de sectores cuero, calzado, industria sombrerera, plásticos, caucho, automotriz, acero y derivados. Es licenciado en Comercio Internacional por la Universidad de La Salle Bajío y ha sido reconocido por la revista Estrategia Aduanera como uno de los principales asesores en comercio exterior desde 2021 y aún hasta la más reciente versión de este año. Su visión estratégica impulsa a las empresas mexicanas hacia el mundo. Él es el maestro Alberto Méndez. La siguiente ponente es licenciada en Negocios Internacionales por la Universidad de La Salle Bajío y por más de 11 años ha liderado equipos en el sector privado. Ella es experta en la gestión de programas como PROSEC, IMEX y certificación IVA-IEPS. Su acompañamiento ha sido fundamental durante auditorías y procesos fiscales en el ámbito estatal y nacional. Ella es la maestra Itzel Martínez. Nuestro tercer expositor es licenciado en Logística y Mercadeo Internacional por la Universidad Humana y Mundial. Con 7 años de experiencia en sectores como autopartes y textil, es consultor y director de proyectos del equipo CAMX. Su trabajo destaca por la implementación de soluciones de control de inventarios anexos 24 y 30 y en la obtención y renovación de certificaciones clave para el comercio exterior. Demos la bienvenida al licenciado Manuel Esparza. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en esta sesión innovadora por parte de CEAIMEC, en esta primera sesión, donde nos da mucho gusto saludarlos, darles una cordial bienvenida a todos ustedes que están del otro lado, buscando una capacitación, buscando una experiencia nueva en este mundo de aduanas y de comercio exterior, que lo cual pues hoy nos estamos reuniendo, ¿verdad? Para tener esta experiencia con cada uno de ustedes, sobre todo buscando ya no hablar de un curso o una capacitación común donde las preguntas o donde el expositor siempre te dice lo de su presentación. Entonces, el día de hoy pues nos reunimos con dos excelentes expositores y con grandes experiencias, la licenciada Itzel y el licenciado Manuel, que ya tuvieron a bien por parte de toda el área de comunicación que hacen posible esta presentación el día de hoy, poder tener con ustedes este trabajo, ¿verdad? Ok, que me gustaría platicarles un poco las reglas, la dinámica que vamos a tener el día de hoy. Vamos a platicar casos prácticos, temas que han surgido en este mundo del IMEX, y el día de hoy vamos a platicar sobre el caso principal que se llama, ojo, y un tema bastante interesante que se llama domicilios IMEX, ¿vale? En este tema de domicilios IMEX, ¿qué es lo que sucede? La ampliación, cuando me quiero cambiar de un domicilio, porque me lo rechazan, porque se tarda más tiempo la autoridad, porque llevo 10 intentos, porque no lo logro, dónde lo presento, particularidades, boletines, nuevas reglas, bla, bla. Y la idea es que en cada uno de los expositores de y platique cada una de las experiencias que he tenido, sobre todo los principales errores. Seguramente tú, del otro lado de la pantalla, has tenido lo mismo. Has tenido algún error, o has tenido un descuido, o has tenido un mal margen, una mala fecha, y que por eso la autoridad te haya rechazado tu trámite. Entonces, si ves que la causal de requerimiento, si ves que la causal de rechazo sale hoy, el día de hoy en la mesa, pues podrás levantar la manita y decirle, oye Manuel, oye Itzel, yo tengo duda en esto. Puede ser por medio del chat o puede ser también por medio de la plática en vivo para que podamos ser un poco menos monólogo, ¿verdad? Pues me da mucho gusto saludarles. Ahí podemos preguntar de inmediato, no tiene por qué terminar la presentación, porque eso creo que nos hace muy aburridos y queremos matar esa y quitar esa dinámica. Entonces, en cuanto tú sientas que ese punto de vista que estamos platicando de los errores comunes de este tema de ampliaciones de domicilio, IMEX, de bodegas, bla, 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 puedas toparte con alguno de ellos, pues podamos preguntar de inmediato. Al finalizar esta sesión, toda esta videoconferencia, toda esta plática, la subiremos a nuestros principales medios de comunicación, que son nuestros canales de YouTube, nuestros canales de redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, también a nuestra plataforma inicial que estás viendo acá en pantalla, que es nuestra página de internet, caimex.com.
¿vale? Entonces, pues, si gustan para poder comenzar, pues le paso el uso de la voz a nuestro expositor Manuel Esparza para que nos dé una breve introducción sobre este tema. Bueno, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Espero que por ahí estemos ya todos listos y atentos para el tema del que vamos a hablar hoy. Tal cual como lo comentaba ya el licenciado Alberto, pues sí tratamos de que esta nueva dinámica sea justo más interactiva, donde pues todos nosotros podamos aportar y pues justo para poder dar inicio a esta sesión, vamos a ver un poco el tema de el fundamento legal, el contexto bajo el que se da este tema de los domicilios IMEX y pues el cómo nos puede, cómo tenemos que actuar ante este tipo de situaciones, ¿no? Que pues básicamente pues no es más que una de las obligaciones que justo tienen estas empresas o las empresas con su registro en el programa IMEX. Y vámonos ahora sí que de lo general a lo particular, ¿no? Tenemos por primera instancia la obligación marcada en el decreto IMEX. En el artículo 24 nos menciona que las personas morales a las que se les autorice un programa estarán obligadas y pues ahí tendremos ya en cada fracción una de las obligaciones. Justo en las 7 y de aquí se van a desprender varios puntos, nos comenta o nos dice el artículo. Solicitar a la Secretaría el registro previo trámite ante el SAT de lo siguiente. De los cambios en los datos que haya manifestado en la solicitud para la aprobación del programa, es decir, la denominación, la razón social, el RFC o el domicilio fiscal incluso, así como también de los domicilios registrados en el programa para llevar a cabo sus operaciones y su manufactura de exportación, por lo menos con 3 días hábiles de anticipación a aquel en que se efectúe el traslado de las mercancías importadas temporalmente al amparo del programa al nuevo domicilio. Entonces, este punto es bastante interesante. Ya desde aquí tenemos definido que pues como personas o como empresas con programa IMEX, podemos tener varios domicilios. Puede ser necesario que tengamos más de una planta, como lo puede tener cualquier otra empresa manufacturera. Sin embargo, pues al ser o al manipular ahí mercancías que están sujetas a un régimen de importación temporal, pues deberemos de tener ciertas precauciones, ¿no? Como pues el dar aviso a la autoridad. Y después, aquí vamos viendo un poco sobre el tema que ya más específico del trámite, del cómo hacerlo, el cual se define pues en las reglas y criterios de carácter general para el comercio exterior, las cuales son emitidas también por Secretaría de Economía y como pueden ver en pantalla, tenemos una comparativa de lo que eran las reglas antes y lo que fue un poco después con alguna de las modificaciones. Igual, aquí conforme vayan viendo las diapositivas, si traen algún tema, alguna pregunta, algún dato que incluso mis compañeros quieran dar, pues estamos aquí preparados. Justo en lo que eran todavía las reglas generales de comercio exterior, del 2018, ya no me fui más para atrás porque pues era más o menos lo que se hacía, pero entre el 18 y el 19, 2018 y 2019, hubo cambios muy significativos. Lo que era todavía en el 2018, este trámite se hacía únicamente con un escrito libre. Y tal cual la regla nos establecía que para los efectos justo de las obligaciones del artículo 21 y 24 del decreto, las empresas a las que la Secretaría haya asignado un número de programa IMEX de conformidad con el quinto transitorio del decreto IMEX publicado en el DOC, deberán realizar permanentemente el registro de los siguientes. Y justo nos dice, los domicilios en los que se realizan sus operaciones al amparo del programa IMEX, únicamente los referentes a sus plantas, bodegas, almacenes de mercancía importada temporalmente, mediante la presentación de escrito libre en los términos y condiciones que establece el trámite inscrito en el RFTS, denominado, y traíamos ahí
un folio del formato tal cual. Entonces, era importante tener este escrito libre y con ese único requisito teníamos entendido la alta del domicilio. ¿A qué se refiere esto? Pues justo a que en este entonces esta alta de bodega, de almacén o incluso una baja era solamente un aviso, era solamente la presentación de un escrito libre y hasta ahí quedaba nuestra obligación como empresa CIMEX. Sin embargo, entre junio y octubre de 2019 hubieron varias modificaciones. Una de las más importantes y que creo que una de las que más dolores de cabeza nos llegó a causar aquí a todos nosotros fue la implicación de una fe de hechos. Aquí, como saben, venimos o una vez que entramos al sexenio presidencial anterior, entramos en una famosa época de austeridad, ¿no? Y pues como saben, esto le tocó a no solamente, ahora sí que a todas las dependencias, vaya. Entonces hubo mucho recorte de presupuesto. Aquí, si alguno de ustedes nos quiere comentar un poco más, el tema de cómo era una inspección de domicilio por parte de la Secretaría de Economía, que era también otra de las actividades que, o sea, se presentabas tu escrito, pero estabas ahora sí que atento a una posible inspección de domicilio por parte de Secretaría de Economía. Manuel, siento que me volteaste a ver a mí por un poquito los años que tenemos ya en esto, pero sí, de hecho, vale la pena comentar todas las modificaciones que hemos tenido en el comercio exterior en cuanto a IMEX, porque realmente IMEX yo lo podría catalogar que sigue siendo un tema arcaico, sigue siendo un tema viejo estas modificaciones. Yo lo plasmaría y haría un poquito de historia. Cuando se hacían los trámites CIME, estoy hablando en 2009, 2010, 2011, imaginemos que se presentaba un disco de 3,5 y una hoja impresa, imaginen. Pero físicamente, como tú lo estás haciendo, el trámite físicamente en las delegaciones estatales, ¿no? En la delegación de economía que se encontraba en tu estado, ¿verdad? Derivado de las medidas de austeridad que platica Manuel en el 2019, en enero del 2019, fue todo un caos, ¿verdad? Donde corrieron a muchas personas del SAT, corrieron a muchas personas de economía. Y economía en las delegaciones estatales que hacía estas visitas de inspección donde hacía, no sé si alguien de los que nos acompañe también pudiera tener los mismos años que su servidor, eran cuestionarios que llenaba Economía en tu domicilio. Los llenaba, los llenaba y te entregaba una copia y el día siguiente quedaba tu trámite, ¿no? Ellos se llevaban la tarea a sus oficinas, lo subían en la tarde y el día siguiente ya tenías tu IMEX, ya tenías tu domicilio, ya tenías. Entonces, ojalá ahí pudiera ser, haberte acompañado en ese sentido con la respuesta, ¿no? Sí, incluso pues algo que justo recuerdo o cómo se ha visto economía en todo este ámbito del comercio exterior, ¿no? Era como que era una frase que antes nos mencionaba mucho Alberto, el cómo economía era como el Santa Claus de las empresas, ¿no? De las empresas en general, que era el que siempre facilitaba todo, daba los regalitos y tal. Pero pues ante estas medidas de austeridad donde pues hay que acoplarnos a esta nueva realidad, justo se adiciona a los requisitos una fe de hechos. Una fe de hechos la cual tenía que ser emitida en ese entonces por un notario público, el cual te pudiera dar fe de ciertos puntos, que son los cuales se enlistan del lado izquierdo de la pantalla, donde el notario tenía que ir a tu domicilio y verificar la ubicación, el estatus de la posesión del inmueble, es decir, si tenías una escritura pública, si tenías un contrato de arrendamiento, el inventario de la maquinaria que utilizarías para el proceso productivo en el cual utilizarías las mercancías, la misma descripción detallada del proceso productivo, esta descripción de las mercancías a importar de manera temporal
todo un detalle, todo un, básicamente como si economía fuera y te visitara, pero amparado por la fe de un notario público, ¿no? Y entonces aquí ya empezamos a ver ciertas particularidades, donde pues al momento de ir y levantar la fe de hechos, empiezas a ver que ya no es solamente declarar en qué domicilio te vas a encontrar, ¿no? Sino que todas estas incisos o todas estas opciones que por ahí nos marcaba el requisito, mm, se volvían o tenían que ser tal cual como si estuviera solicitando un programa IMEX. Es decir, que estuvieran acorde a la obligación o a los requisitos para la obtención. Y así duramos algunos años, incluso algo muy particular es que tanto para la alta como para la baja de un domicilio ocupábamos esta fe de hechos, ocupábamos el poder acercarnos con un notario a que nos apoyara en este sentido. Pero esto obviamente también trajo bastantes implicaciones, no solo para las empresas con el programa que deseaban, sino incluso hasta para los notarios, ¿no? Porque por ahí también se llegó a publicar un manual donde nos especificaban cómo debía de ser la fe de hechos. Igual aquí ahorita se los pongo también rápido. Este, mm, ¿Me confirman si ahí están viendo alguna otra pantalla o seguimos en la presentación? Perfecto. Ok. Teníamos este manual que era básicamente así tal cual un documento de PowerPoint o la Secretaría de Economía y donde nos decía justo los puntos que tenía que tener, los detalles del contrato que se debían de revisar, con el tema de las maquinarias, que por ahí vamos a hablar ahorita acerca del tema de la factura y la legal tenencia o posesión de estas mismas, el inventario de la mercancía, y al final nos daba como que una pequeña indicación, ¿no? Donde nos decía, los fedatarios públicos deberán enviar la fe de hechos expedida en formato PDF al correo electrónico tal, identificando razón social, número de la empresa y hasta el folio del trámite, ¿no? Entonces, sí se volvió un tema muy abrumador, muy pesado para las empresas, cuando solamente querías dar de alta un domicilio, ¿no? Esta fe de hecho sigue siendo necesaria, pero cuando quieres el registro de un nuevo programa, ¿no? Y ya tendrás, también tuvo muchas implicaciones, muchos cambios que probablemente en algún próximo episodio podamos hablar, pero para una simple alta de domicilio nos hacían casi un trámite nuevo, ¿no? Entonces, pues sí, esto complicó las cosas bastante hasta llegar a un punto donde pues ya el trámite sigue siendo por VOCEN, pero se amplían los requisitos. Aquí vamos a hablar ahorita de estas pantallas, pero vamos a ver los requisitos que actualmente requiere este tema. El texto de la regla en la parte de arriba básicamente es lo mismo. Nos pide que cuando se requiera dar de alta o baja un domicilio, será a través de ventanilla digital. Utilizando o presentando digitalizados los siguientes documentos. Un escrito libre en términos de la regla 135 dirigido pues a la Dirección General de Fomento al Comercio, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad, esta leyenda es por ahí muy importante, el proceso productivo. La documentación que acredita la legal posesión de los inmuebles y la maquinaria y equipo utilizado en los procesos productivos para los cuales se va a dar el servicio. Y para la baja, únicamente nos pide presentar este mismo escrito libre, pero únicamente aclarándole los motivos de la baja en el programa INEX, sin más. O sea, la baja de un domicilio se volvió un trámite bastante sencillo. En el alta es donde seguimos teniendo algunas implicaciones por toda la información que es requerida.
¿Y a qué nos referimos con la regla 135? Pues justo son básicamente las formalidades que tendrán que tener todos los escritos libres para la presentación de algún trámite, de algún aviso ante Secretaría de Economía, lo cual los requisitos mínimos pues serán estar firmado por el particular, ya sea por el representante legal o quien tenga la personalidad acreditada, manifestar RFC y denominación social de la empresa que solicita el trámite, así como pues el domicilio fiscal, señalar el tipo de autorización que tenemos ante Secretaría de Economía, designar dos enlaces a los cuales se les pueda pues brindar o hacer llegar la notificación acerca de la información que se está presentando y justo manifestar expresamente la conformidad para recibir información y notificación. Cada uno puede sonar muy obvio o muy sencillo, pero sin embargo tienen grandes implicaciones. Entonces sí, hay que, en todos estos detallitos de la manifestar conformidad, declarar bajo protesta de decir verdad, son temas en los que también hay que tener importancia. Y pues bueno, más o menos ese es como el marco legal o el contexto del cómo se desarrolla este trámite. Y pues ahora sí, como que abro micrófonos para los tres, para que podamos empezar a analizar todo este tipo de casos que nos ha tocado ya en la práctica. Mu- Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. La verdad es que sí, suena bastante interesante el tema legal, el tema de reglas, el tema de artículos, el tema que la autoridad suma a su decreto IMEX, a sus reglas y criterios de carácter general, que suma en un par de boletines, etcétera, ¿no? Todo suena padrísimo, ¿no? Entonces, quiere decir que cuando yo lea esto, ya tengo la experiencia, la capacidad para poderlo cargar, y la verdad es que no. Es que nos topamos que la realidad es una cosa lo que dice la letra y otra cosa es lo que dice el trámite. Por eso a veces, o por eso la razón de estar hoy sentados, ¿no? De tener Justo. este tema innovador con cada uno de los participantes para que puedan hoy tener esa experiencia, decir, oye, a mí me pasa exactamente eso, o sea, yo ya leí todas las reglas, lo que me dijo Manuel en 3, 4 diapositivas, 5 diapositivas, ya lo vi yo ya lo leí, Manuel, pero pues ni así me sale, ¿no? Ni así logro tener ese éxito, entonces por eso estamos hoy aquí. De hecho, yo quiero comenzar con un caso preguntándote, Manuel, un caso que surgió hace un año, donde nos encontramos con una empresa que deseaba, que cambió su domicilio fiscal, ¿no? Ante el SAT, pero no lograba encontrar esta ampliación, este domicilio en Bucén para dar la ampliación, ¿no? Porque hay que recordar que uno es el domicilio fiscal, que ese domicilio fiscal, cuando la naturaleza que tiene este domicilio es que cuando tú lo cambias, es el término, cuando tú cambias tu domicilio fiscal, pues todo lo que conlleva alrededor de este por sí solo se modifica, ¿no? Ya no tienes que entrar al SAT a hacer un cambio, una baja, que ahorita comentaba Manuel, porque el término cambio por sí solo se da. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la planta? Decía el cliente, oye, yo ya me cambié de domicilio fiscal, pero no logro encontrar este domicilio en la planta en Bucén. Ahorita vi que mostraste una imagen donde decía un domicilio y un pantallazo de Bucén. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no lograba jalar este domicilio? ¿Por qué no lo encontraba en Bucén? Ok, bueno, justo aquí sí es un punto bastante relevante, esto que comenta el licenciado Alberto. Al momento de que vamos a dar de alta un nuevo domicilio, hay que tener consciente tres cosas. De hecho, la misma regla nos lo señala. Eh, bueno, no, incluso desde el artículo del decreto. Si nos vamos a leer bien, nos dice que todas estas empresas deberán solicitar a la Secretaría el registro previo trámite ante el SAT. Entonces esto ya nos está indicando que si nosotros vamos a cambiar de domicilio, si nosotros vamos a abrir una nueva planta, primero, al primerito que le tenemos que avisar es al SAT. El SAT es el primero que se debe de enterar de estas aperturas de domicilio, ya que pues economía se va
a alimentar de la información que ya tiene el SAT para que podamos seguir con nuestro trámite. Pero ahora, yéndonos a este primer paso, a la alta ante el SAT, es importante el tipo de inmueble que vamos a dar. Porque una cosa es nuestro domicilio fiscal, que es el que surtirá efectos para notificaciones o para cualquier tipo de resolución, de trámite. Y por otra parte, vamos a tener los tipos de inmueble que podemos dar de alta, como puede ser una bodega, como puede ser una fábrica, y sin embargo, pues hay un montón más, ¿no? Por ejemplo, digo, sé que en ese entonces el caso que comenta el licenciado Alberto, era una empresa de textil, ¿no? Incluso nos llegó a pasar también que tenía submaquiladores. Ese será también otro tema. Pero a lo mejor un submaquilador te puede decir, pues yo estoy trabajando aquí en mi casa, entonces pues mi domicilio es una casa, dalo tal cual, ¿no? Pero ante Secretaría de Economía, que esas ya son mexicanadas, ¿no? Que no salen muy bien a cualquiera en cualquier trámite y de cualquier lado salen. Este, pero no porque estés trabajando en una casa habitación o porque tu proceso tengas ahí tus máquinas de coser y todo, pues quiere decir que tal cual lo tenemos que dar así, ¿no? Para nuestro trámite IMEX, para nuestro programa, esa casa habitación termina fungiendo como una fábrica, como un taller. Entonces, justo en el trámite del SAT o en donde se va a dar el aviso o el alta, hay que identificar estas dos opciones. Tenemos la opción de bodega y tenemos la opción de industrias, fábricas y talleres. La opción de bodega sale porque pues justo, ¿no? Podemos tener una planta donde realizamos nuestro proceso productivo, pero quizás nuestro almacén ya no cabe ahí, ¿no? Lo tenemos que transportar a la de al lado, a la de enfrente, a la de unos metros adelante. Entonces, también podemos darle alta a una bodega y justo en este apartado hay que darlo de alta. Luego, si es un batallar un poco con los clientes, porque ellos me dicen, es que yo ya diría de alta mi domicilio, yo ya tengo mi constancia de movimiento, y yo aquí ya le puse que es una apertura de un establecimiento, de una sucursal, pero no en la constancia o en este acuse de movimientos, en ningún campo nos aparece esta captura de esta información, este tipo del inmueble. Entonces, sí es bien importante que desde que estemos dando de alta el domicilio, nos aseguremos de esta forma. ¿Por qué? Porque en una presentación de una alta de domicilio, lo que debemos de encontrar es en el apartado de lista de domicilios, pues justo la dirección que queremos dar de alta. Pero si no está dada de alta con alguna de estas dos opciones, el domicilio no nos va a aparecer. Entonces, por mucho que tengamos acuse de movimiento, por mucho que tengamos la presentación de la apertura ante el SAT, pues no nos estaría apareciendo en BOSEM y esto ya es un tope o un frene a la presentación del trámite. De acuerdo, Manuel. Pues miren, señores, ahí hay un tip grandioso. La verdad es que nos está pasando, Manuel, un tip enorme. Yo creo que por ahí, si alguien está en esa situación o ya lo tuvo, el día de hoy, pues básicamente con esta experiencia, estos casos que Manuel nos platicó, pues logramos sacarlo, ¿no? Logramos resolverlo, subsanarlo. Ahora, es importante que a veces no todo recae en el domicilio del SAT, ¿verdad? No todo cae en el domicilio en la apertura del SAT. También nos hemos topado con otras problemáticas, Ah, sí. con otros requisitos. Si bien ahorita al inicio Manuel otra vez lo platicaba la letra de lo que dice la regla, otro de los puntos que se deben de revisar, platicar y poder revisar algunos casos que ya han pasado es el estatus de la propiedad del inmueble. ¿Cómo es que yo obtengo este legal uso del inmueble del almacén a favor de nosotros como contribuyentes? Y esto, aquí me gustaría que Itzel nos apoyara a platicar porque el estatus de la propiedad de este legal uso del inmueble se traduce en dos temas. Uno es cuando yo soy dueño, cuando yo tengo la propiedad, y la otra es cuando tengo un contrato, cuando tengo el arrendamiento, el comodato, a favor también de la empresa.
Entonces, bajo esos dos puntos, me gustaría que Manuel nos comentara lo del contrato y que en primer inicio Itzel nos platicara qué es lo que te has encontrado cuando hablan de este tema del estatus, cuando yo soy o cuando la empresa es propietario del INE. Ok, gracias Alberto. Bueno, sí, sí ha sido un tema. Necesitamos revisar siempre las escrituras que tenemos del inmueble. Sin embargo, nos hemos topado en algunas ocasiones, y creo que tú estuviste conmigo, ¿qué pasa cuando ya son escrituras muy viejitas? Y por ejemplo, nos ha pasado que en lugar de tener una escritura donde indicas que tienes una nave industrial, donde tienes una dirección exacta, lo que encontramos es, eres dueño del lote número 22, la manzana tal. O sea, realmente no hay una dirección fiscal que, como mencionaba también Manuel, hacemos este amarre donde dices, ok, esta es mi dirección ante el SAT y esta es mi dirección en las escrituras públicas. No hay un amarre como tal. ¿Qué sucede? Esto pues normalmente pasa cuando empieza a crecer la ciudad o el estado y nos alcanza desarrollo urbano y hay un cambio de calle, un cambio de código postal. Estas situaciones son importantes revisarlas en nuestras escrituras públicas porque normalmente adquieres la propiedad y no es como que digas, ay, bueno, déjame revisar o las voy a actualizar. No, simplemente tú ya tienes tus escrituras y las guardas, ¿no? Y con eso acreditas. Sí, o sea, de momento lo acreditas, pero ¿dónde existe esta actualización de tus escrituras públicas? Donde vas a desarrollo urbano y dices, a ver, ¿cuál es ahora mi número oficial? ¿Cuál es mi código postal? ¿Cuál es mi calle? Nos ha pasado, ¿no? Nos Sí. tocó revisar en una empresa donde teníamos el nombre de una calle y a la mera hora nos lo cambiaron y ¿sabes qué? Esta no es la calle oficial, ya Oficial. tenemos otro nombre o el código postal. Sí, justo, creo que uno de los temas donde sucede mucho es en el código postal, ¿no? Sí, Que correcto. muy seguido o es más constante que se esté modificando. Sí, de hecho, ahorita nos acompaña Alejandra, la licenciada Alejandra, nuestra abogada coordinadora del área junto con Juan Carlos. Eh, Fíjate, tuvimos un caso donde no teníamos el código postal. No teníamos el código postal porque había cambiado, ¿no? Como comenta, la mancha urbana creció, bla, bla. Entonces, Ale, en verdad, digo, porque nosotros, como firma de Cerimex, pues no nos quedamos con la primera, ¿verdad? Con la primera respuesta. Entonces, nuestra primera, o la primera vez que tocamos una puerta fue en el registro público de la propiedad, en catastro, ¿verdad? Fuimos Sí. a ver, pues, oye, pues yo me encuentro en tal lado y catastro, pues es una autoridad municipal, ¿no? Ellos no se encargan del ordenamiento territorial, ¿están de acuerdo? Entonces, de ahí lo que hicimos, o lo que la investigación que se realizó, es que Correos de México Pues, son los amos y señores de los Los códigos códigos postales. Entonces, ellos fueron los que nos pudieron dar la respuesta del código postal correcto. Y después de ahí, pues caminar, ¿no? Comprobante de domicilio con CFE, ujú. con todos los domicilios, para poder tener esa trazabilidad que dice Itzel, ¿no? Que el domicilio en la escritura, en el recibo del catastro, la trazabilidad de comprobante de domicilio, que hubiera una trazabilidad de documentos que comprobara que efectivamente, porque si bien ahorita mencionaba Itzel, oye, con esto acreditas, sí, pero acuérdate que el que te resuelve el trámite, pues está sujeto a que en un momento pueda requerir algo que ni siquiera está en reglas. Claro. A la trazabilidad que decíamos. La famosa Sí. trazabilidad. Que justo ahí, digamos, otro tip, que también justo con la licenciada Alejandra, que es todo nuestro soporte en el área jurídico y nos ha brindado un gran apoyo en todo este tipo de trámites también, es justo el tema de cuando ya no tenemos ya no podemos como sostener la trazabilidad que comenté Excel solo con las escrituras y tal, ¿no? Si en algún momento llegamos a requerir presentar un comprobante de domicilio, justo, ¿no? El de la CFE, porque es al venir de un órgano federal, de la Comisión Federal de Electricidad, es el que más nos puede amparar, ¿no? Porque podemos tener el de, justo, Internet. ajá, Cable. sí, el del cable, el del agua, que a pesar de que viene de una dependencia
de gobierno, pues es dependencia municipal, ¿no? Volvemos a lo mismo. Sin embargo, pues el de la luz, el de la CFE, pues ya viene de un órgano federal y es todavía más confiable. Fíjate que hace poco, hablando con un contador, que queríamos hacer un comprobante, tenía un comprobante de domicilio, y yo quería presentar el mi recibo del CEL, ¿no? Y entonces, pues claramente ese no sirve. Y él decía, me decía, cualquier comprobante de domicilio donde haya requerido una visita. Yo sé la importancia del CFE, Ujú. pero realmente cuando tú vas a contratar pues, tu recibo de teléfono de Telcel, pues realmente ellos nunca vienen. No, Apuntan lo que le dijiste, ¿no? Pero cuando alguna dependencia, alguna autoridad, y eso les paso el tip, requiera esa visita de inspección, donde te vengan a instalar el sí, sí, servicio, pues comprueban que efectivamente estás instalado, ¿no? Porque la primera presunción de la autoridad es no te encuentras ubicado en tu domicilio, ¿no? Y ahora hay esa leyenda que suspende padrones, suspende sellos digitales, suspende padrones de importadores, suspende certificaciones, suspende IMEX, suspende, prácticamente te bajan la vida, ¿no? Te quitan la vida de la empresa. Entonces, eso a mí se me hizo muy común de saber eso. Alguna autoridad, en este caso Ajá. CFE, obviamente CFE para venirte a instalar tu recibo, tu medidor, Medidor. pues tuvo que venir a tu Sí, domicilio. sí. Entonces ahí es donde se cruza esa Esa lógica, lógica. esa lógica de la licenciada Alejandra. Entonces, pues a otro tema, que también pues viene siendo el mismo tema del estatus de la legal posesión, Manuel, fíjate que yo creo que esto pues nunca vamos a acabar si hablamos del contrato de arrendamiento, porque yo creo que te han tocado corregir, revisar los requerimientos, te ha Sí. tocado de todo. Entonces yo creo que yo lo acotaría a tres puntos. Si alguien en la mesa que nos acompañe tuviera algún otro caso de los tres que va a comentar Manuel, también se puede revisar con mucho gusto. Pero Manuel, ¿cuáles serían los principales puntos que te ha tocado revisar, requerimientos, rechazo, bla, 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 más comunes, más complejos, Ujú. el orden que le quieras dar, de un contrato de arrendamiento en favor o para comprobar la legal posesión del uso del inmueble? Ok, pues mira, los voy diciendo así como conforme los vaya desarrollando también acá en la mente, porque en nivel de importancia creo que aquí sí no podemos poner como uno sobre otro. Hay unos más complicados, eso sí, pero por ejemplo creo que uno de los que más me toca ver es luego cuando eres una empresa que tiene ya como, pues sí, va a abrir un nuevo domicilio y al momento de rentar, este, o justo con el tema de los códigos postales, más bien, vas a cambiar el código postal, entonces hay que dar de alta el domicilio con el nuevo código postal para dar de baja el anterior. Y tú ya traes un seguimiento de tus contratos de arrendamiento. A lo mejor estuviste en ese domicilio por 10 15 años y cada 5 años ibas renovando tu contrato. O en el Inter ibas agregando algún convenio modificatorio, y pues al final cuando tienes el último convenio donde te dice se actualiza el domicilio, tu convenio es nada más para eso, ¿no? Para decir actualicé mi código postal, ahora el domicilio va a ser así. Tú se lo presentas a Economía y Economía al recibir un convenio modificatorio solamente te va a decir, ok, está bien, tú me dices que cambiaste de pero ¿qué pasó hacia atrás? O sea, ¿qué hubo atrás de todo esto? Entonces, aquí sí eso es un punto bien importante, que el contrato de arrendamiento abarca todo la información que se tenga. Desde el primer contrato firmado hasta el último convenio modificatorio. Ahora, yo la verdad sí recomendaría en este tipo de casos hacer los contratos lo más sencillo posible, porque también a veces nos toca que rentan un almacén, hay que dar de alta el almacén y en el contrato, pues el almacén en cada anexo te quiere poner una cosita, ¿no? En el A, las tarifas, en el B, la delimitación de tu espacio, en el C, el equipo que va a utilizar. Y entonces tenemos un contratote que ya se nos hizo un montón y que tenemos que cargar en 10 megas para poder subir a Bucet. Entonces,
ese llega a ser un tema que luego no está tanto en las formalidades de los documentos, sino hasta en los espacios y las cantidades de los pesos o, pues sí, lo que debe de pesar, la capacidad que debe de tener que tiene Bucem para cada archivo. Entonces, sí, hay que dar todo un trasfondo legal, esa sería una. Yo el más así resumido, ¿no? Otra cuando implican poderes de representantes legales, el mismo tema. Luego a veces el poder se le dio desde la primera acta constitutiva que tuvo la empresa y tuvo modificaciones y no sé qué, y entonces tenemos actas muy grandes. Aquí sí habría que cuidar, quizás, si en medida de lo posible, si podemos tener un poder solamente de actos administrativos, porque luego también se mencionan en los contratos y esto sí casi es de ley. Cualquier anexo o cualquier escritura que tú declares en el contrato que la menciones, puede ser motivo para que Secretaría de Economía te requiera. Por ejemplo, Itzel es máster en la presentación o en la obtención de programas IMEX desde nuevo. Ella maneja perfectamente la plantilla que nos pide Secretaría de Economía para cargar este trámite, más aparte sus herramientas que ella ha desarrollado. Y salvo me equivoco, me falte algún Excel, pero el contrato para el programa IMEX te pide muchos aspectos, muchos detallitos. Yo recuerdo que uno es el RFC de los firmantes. No sé si por ahí hay alguno otro que me puede estar faltando, pero la delimitación del espacio, es decir, cuánto va a ser el espacio que te van a rentar, también es bien importante que venga en el contrato y que esté señalado. Y algún otro. Pues sí, creo que serían esos, adjuntar todos los anexos, convenios, que venga el RFC de los firmantes y que se detalle bien la cantidad de metros cuadrados y la actividad para lo La que... actividad, justo, ese era un tema importante. Sí, sí, es bien importante que en el contrato se señale para qué se está arrendando este inmueble. Si va a ser para almacén, pues que diga, para el almacenamiento de tales mercancías, para la confección de dichas prendas. Ese sí es un punto que en la regla no te lo dice. Si ustedes ven la regla, solamente dice documentación que acredite la legal posesión de o los inmuebles. Pero, la temporalidad, ¿no? y la temporalidad, sí, la temporalidad importante. es importantísima. Les voy a mostrar el... Oye, de la temporalidad, Manuel, es un buen punto, ¿no? Porque de hecho, creo que, bueno, para el esquema también hasta de certificación, que bueno, hay que recordar que hoy solamente estamos hablando de IMEX, ¿eh? Todo este rollo, estas hora y cacho que vamos a estar aquí sentados con ustedes es, pues, de puro IMEX, ¿no? Sí. O sea, no, todas estas formalidades que platicamos hoy, no, algunas se pueden parecer al mundo de certificación. La certificación tiene sus propias particularidades. Sus propias particularidades. Pero sí, tal cual la regla nos pide en la temporalidad del contrato que tenga una temporalidad mínima de 12 meses y que al momento de presentar el trámite la vigencia no sea menor a 11 meses. Entonces, nosotros recomendamos comúnmente que si vas a empezar a hacer el trámite y a la par estás desarrollando tu contrato de arrendamiento, échale 1 año y medio, 2 años si puedes. Porque muchas veces entre el conseguir el trámite, entre el adjuntar todos los requisitos, pues te puede llevar 2, 3 meses, que si le pusiste 1 año, para cuando presentaste el trámite a tu contrato ya le quedaban 10, 8 meses y pues ya no cumpliste. Ya no cumpliste y va para atrás ese trámite. Oye, Manuel, antes de irnos a un receso, quiero dejarte una pregunta porque creo que más de uno de los que están del otro lado de la mesa va a tener o quiere saber esta respuesta. Manuel, ¿cuándo puedo mandar mercancía al almacén? Quiero un domicilio nuevo, ya tengo el contrato, ya he pagado CFDIs, ya es mío, ya mandé maquinaria. ¿Cuándo puedo mandar mercancía IMEX? ¿Cuándo puedo mandar? Bueno, pero a lo mejor vale la pena mencionar que una obligación del programa IMEX es que tengas tu mercancía dentro de tus domicilios registrados, ¿verdad? Claro. Si no es una causal de cancelación. De hecho, es cancelación directa cuando no tienes la mercancía importada temporalmente en tu domicilio. Entonces, partiendo de ahí,
y bajo una pregunta que siempre te hacen, ¿cuándo puedo mandar la mercancía a este domicilio? Que ya tengo mi contrato de arrendamiento firmado, mi CFDI firmado, pero ¿qué crees? No he hecho el cambio o no he dado la ampliación de domicilio. Ujú. ¿Cuándo puedo mandar la mercancía IMEX? Ok, pues miren, justo vamos regresando a la presentación, con el con la primera diapositiva que veíamos. Pues sabemos que a final de cuentas el programa IMEX es una herramienta, ¿no? Un beneficio, un programa para el fomento a la exportación. Entonces, sí sería un poquito contradictorio que el mismo programa y los mismos requisitos te pongan trabas para tu operación, ¿no? Entonces, si leemos aquí en el artículo 24 del decreto IMEX, en esta fracción 7, nos vamos al inciso B y nos dice, del cambio, hay que dar aviso del cambio de los domicilios registrados en el programa para llevar a cabo sus operaciones y los de submanufactura de exportación. Y aquí es donde viene la clave para esta respuesta, en por lo menos 3 días hábiles de anticipación, aquel en que se efectúe el traslado de las mercancías importadas temporalmente al amparo del programa del nuevo domicilio. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Pues podemos presentar el alta del domicilio. Hoy en día sí requerimos de una resolución o sí recibimos una resolución más bien, pero basados en este artículo, no por eso tendríamos que detener nuestra operación. El problema lo tendríamos si empezamos a mandar mercancía a un domicilio para el cual todavía no tenemos los requisitos necesarios, el cual ni siquiera hemos dado de alta ante el SAT. Ahí sí ya empezamos con problemas más graves, ¿no? Pero si ya dimos el alta de nuestro domicilio, ya presentamos el trámite en BUSEM, pues nada más hay que procurar que sea 3 días hábiles antes de empezar a mandar las mercancías. Ya con eso, pues tendremos un soporte para nosotros empezar a poder trabajar, a poder seguir con la operación y en lo que pues se resuelve nuestra resolución, ¿no? Que pues justo también aquí en el tema del inmueble, y para ir cerrando, mencionábamos hace un momento la importancia de la actividad. Y no sé, Itzel, si aquí nos compartes qué otro tema o qué otro aspecto debemos de considerar. No, justamente lo que platicamos, el tema de la actividad, es como un tema de moda que tenemos ahorita. ¿Por qué? Porque ya estamos relacionando, así como dijimos que relacionamos tal cual el domicilio, como lo tienes en tu constancia, Ujú. vamos a revisar también en este contrato que coincida cuál es la actividad que tú tienes dado de alta, porque no vamos a decir, oye, yo tengo una nave industrial y me dedico a dar servicio de almacenaje, ¿no? O sea, Sí. vamos a buscar como esta congruencia de a qué me dedico, para qué es mi contrato, qué estoy rentando. Ahí vamos a buscar eso. Es algo que ahorita nos han observado mucho y que sí debemos de cuidar porque ya no nada más es mi contrato, sino ya vamos a repetirlo, ¿no? La actividad, el domicilio tal cual, o sea, debe venir como lo tengo en mi constancia. Y aparte esta rastreabilidad, decíamos, de los poderes, ¿no? ¿Quién está firmando y si tiene esa capacidad, o más bien ese, ¿cómo lo podemos decir? Poder, derecho, para poderlo rentar. Sí, la cláusula, Ujú. la cláusula dentro del contrato para poder generar este subarrendamiento del Ah, servicio, ¿no? ajá. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, señores, es que ya estamos por finalizar. Ya estamos por finalizar este tema de domicilios. Ya realmente nos pasaremos a la última, que es la famosa regla 135, creada este 9 de mayo del 2022, de estas nuevas reglas y criterios que se modifican cada 15 años, si no me falla la música, cada 10 años. Cada 10 años, no como las reglas generales como exterior, que cada año, ¿no? Cada año. Si ven, estas reglas siempre hay un curso, te invitan un curso, una reforma, pero bueno, estas reglas del 9 de mayo tienen como 10 reformas, 10 cambios. Pero bueno, regresando a este punto de la regla 135, eh, nada más como acotación, quizás como iniciar antes de preguntarles a los dos, hacer la pregunta a los dos,
En la regla 135 nos piden las formalidades. Cada una de las formalidades que tenemos que entregarle a la autoridad previa promoción. Y esta regla 135 la mencionan en todos lados. En un tema de PROSEC, en un tema de drawback, en un tema de IMEX, en un tema de ampliación de domicilio, en un tema de modificación de modalidad de IMEX. Es más, hasta en el trámite IMEX. Entonces, es una regla que son formalidades de cómo debo de decirle a la autoridad, ¿vale? Cómo debo dirigirme con respeto a la autoridad, ¿no? Pero bueno, hablando de esta regla 315, entiendo que tiene ciertos puntos que tenemos que revisar y cumplir, que hasta por este escrito Mal redactado, mal redactado. puedo tener requerimientos, puedo tener Justo. rechazos o puedo tener no una autorización, ¿vale? Entonces, Manuel, a ver, ahí tengo tres puntos. ¿Cómo ligo el tema de los empleados? ¿Cómo ligo el tema de los enlaces? ¿Cómo ligo el tema de la maquinaria? ¿Cómo ligo el tema, no? Porque entiendo que Sí, debemos de mencionar algo de maquinaria, pero también tengo que presentar la propiedad de la maquinaria. sí, Y en el correcto. tema de la maquinaria, otra vez, muy parecido al contrato. Propia o O arrendada. arrendada. Sí, ¿Qué sí. nos puedes comentar? Bueno, pues sí, como veíamos ya en la diapositiva que justo están viendo también por ahí ahorita en pantalla, la regla 135 son las formalidades básicas, pero también hay que considerar las formalidades propias del trámite. Algunos de los puntos que son muy importantes en en la redacción de este escrito es pues justo va a ser utilizado para poder detallar el proceso productivo. ¿A qué nos referimos con esto? Es con las formalidades de la 135, te presento mi proceso productivo, incluyendo todas las etapas. Algo que es como luego, no sé, nos llega algún cliente que, oye, apóyame para dar de alta un nuevo domicilio. Y le decimos, ah, claro, mándame tu contrato de arrendamiento, tu escritura pública, mándame tu proceso productivo y mándame el detalle de tu maquinaria. Y al mandarnos el proceso productivo, luego hasta como que piensan que también somos ingenieros, que estamos ahí en la máquina troquelando acero y tal, porque pues nos mandan unos procesos productivos muy padres, muy detallados, pero luego muy técnicos y que incluye nada más el agarré la mercancía del almacén, la metí al proceso y salió el producto terminado. Aquí es un poquito más complejo. Si bien se menciona proceso productivo o servicio que se va a brindar, tenemos que detallar todas las etapas en las que se ve involucrada la mercancía. Y con esto nos referimos desde la importación de los bienes, desde declarar quién es tu proveedor, cuál es el origen de las mercancías, por qué aduana va a entrar. Todos estos puntos serían como que una primera etapa, ¿no? La obtención de las mercancías o incluso el levantar la orden de compra. El cómo ingresa al domicilio, si es que hay un área de almacén, si es que entra directo al área de producción, este, también sería otra etapa. Y ahora, ¿cuándo involucramos empleados y cuándo involucramos maquinaria? Pues conforme se va desarrollando el proceso productivo. Pero sí es muy importante que en el mismo escrito se detalle qué maquinaria vamos a utilizar en la primera etapa y qué personas van a estar participando. Aquí, Itzel, si me echas la mano, ¿cómo podemos amarrar a nuestros empleados? ¿Cómo podemos confirmar que son empleados nuestros? Ah, ok. Bueno, tendríamos primera entrada la legal contratación, ¿no? De los empleados, que sería a través del SUA, es decir, en este listado debemos encontrar a nuestro personal, el que vamos a indicar dentro de este proceso productivo que está participando en la operación, ¿no? Sí, correcto. Nada más, hay que recordar que el SUA es un documento que hacen los de recursos humanos. Entonces, Sí, ahora, entonces ya no solamente está involucrado producción, sí, sí, ya no sí. solamente producción aduanas, sino también recursos humanos. Entonces,
toda la trazabilidad o la interacción de un equipo multidisciplinario de la Sí. misma empresa que tiene que participar en este tren, ¿no? Sí, creo que aquí algo de lo que hay que ser muy conscientes es que al momento de entrar al mundo IMEX o incluso al mundo de las certificadas, ya no se vuelve un tema solo de comercio exterior. Correcto. No se vuelve un control solamente de el personal que se encarga de la IMPO, de la Expo y de estar juntando los documentos para realizar la operación y para capturar en el anexo 24. Sí se necesita un control integral, una involucración de todas las áreas, porque como podemos ver, por ejemplo, los contratos de arrendamiento, pues uno como personal de comercio exterior no te vas a encargar ni de elegir la planta, ni de revisar el contrato, pero a lo mejor sí te van a decir, oye, preséntame o dame de alta este domicilio. Entonces, sí es importante considerar esto, que al ser una empresa con algún registro o algún programa de fomento, pues sí vamos a requerir el apoyo y la integración de todas las demás áreas. Esto por el lado de los empleados. Si bien solamente vamos a tener que declarar el nombre, las horas que está laborando, pues también hay que tratar de amarrarlo con el SUA, ¿no? A lo mejor nosotros estamos declarando el nombre de la persona que acabamos de contratar hace una semana, pero pues no tenemos todavía ninguna cédula o hoja de SUA donde ya nos aparezca, ¿no? Entonces, ya sería, no sé, por ejemplo, voy a hacer un paréntesis y voy a hablar como del plazo de respuesta, que es otro tema muy importante o muy preguntado. Eh, el manual, ni siquiera la regla, el manual para la carga del trámite nos especifica que Secretaría de Economía podría tardar hasta 10 días en dar respuesta, 10 días hábiles. Sin embargo, con todo este tema de la administración que tiene actualmente Secretaría de Economía, el poco personal, todas las reformas que se están planteando sobre un IMEX 4.0, pues han hecho que las resoluciones o las respuestas se retrasen demasiado, ¿no? Al punto donde hemos tenido esperas hasta de 6 meses para un alta de domicilio. Entonces, es importante considerar todos estos temas para al momento en que se presenta la información. Entonces, pues sí, a pesar de que los empleados solamente se vayan a mencionar, sí hay que asegurarnos de que va a ser información de gente que pues ya tenemos un registro en el SUA. Y por parte de la máquina o de la maquinaria, las fotografías que se adjunten al proceso productivo, pues hay que ver un poco involucrado eso, ¿no? Digo, no tenemos que ver de frente hacia la persona, con que se vea la figura ahí interactuando con la maquinaria nos sirve para dar mayor soporte y con la maquinaria hay que cuidar cosas muy básicas como lo son los números de serie, los modelos, esta famosa plaquita que ya por default nos trae el proveedor, donde se menciona toda esta información y el cómo la tenemos nosotros, ¿no? Cómo es de nuestra propiedad o de nuestro legal uso. Porque, por ejemplo, cuando damos de alta un almacén, pues probablemente nuestra maquinaria va a ser un montacargas, probablemente como equipo se tenga un patín hidráulico, pero muchas veces pues tú estás rentando el almacén y no vas a comprar un montacargas, ¿no? Para dar el servicio. Para dar el servicio justo, sino muchas veces el almacén te lo va a brindar y a veces en el contrato de servicios o en el contrato de arrendamiento se detalla esta información. Si vas a rentar, no sé, una planta industrial que esté adaptada a tu proceso, pues quizás también te rentan la maquinaria. Entonces, aún con que sea rentada, se tendría que presentar el contrato donde se mencione este arrendamiento y la factura que comprueben que es pues propiedad del arrendador, ¿no? Entonces, es también una forma como de amarrar y de poder fusionar. Y justo este escrito termina de juntar o termina de componer toda esta información, de darle esta forma, de decir, estoy en este domicilio, el cual te voy a juntar un contrato que te lo va a comprobar.
voy a realizar este proceso productivo con la maquinaria que te estoy mencionando, este, y estos son mis empleados, los cuales, si en dado caso, pues ellos tendrían el acceso a este sistema único de autodeterminación, que es el SUAT, donde pudieran comprobar los nombres, ¿no? Pero básicamente esa es la importancia, el no declarar, como ya mencionaba en un principio, de dónde viene tu mercancía. Y una vez realizado el producto terminado, hacia dónde se exporta, hacia dónde, qué clientes, qué países destino se dirige, pues también pueden ser señales o causales de requerimiento. Que también, justo a pesar de que se tenga muy limpia la información, es muy normal que requieran. No creo que, si acaso me han tocado uno o dos trámites donde pues tan limpia iba y tan sencilla era la operación que pues no requirieron. Pero a veces hasta por la calidad de un documento, de que no, en tal documento, en la hoja tal, no se visualiza bien la información y no sé, era el anexo de las tarifas, ¿no? Que pues, sinceramente no son relevantes para Secretaría de Economía, pero pues ya de ahí pueden decir, pues no estoy viendo completamente el contrato y tal. Si alguna máquina no coincide con la factura, con los modelos, pues también puede ser otro tema de requerimiento. Sin embargo, a pesar de que sean requerimientos muy sencillos, pues se responden una vez revisado y amarrados todos estos puntos de los que hemos estado hablando, es muy probable llegar a una resolución favorable del alta. Sí, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. A mí me gustaría, pues ya empezar a concluir, ya empezar a dar quizás una conclusión de este tema y me gustaría comentarles que si bien llevamos un poco más de una hora reunidos con ustedes y la explicación en la letra fue de 20 minutos, y yo creo que los ejemplos, los casos, los requerimientos que pueden haber, porque si bien ahorita Manuel comentó que prácticamente es una formalidad que se requiera y que los plazos de permanencia de respuesta de la autoridad no son los más acordes a lo que quisiéramos nosotros. Entonces, sí los invitaría a poder reflexionar un poco sobre este tema de los domicilios, de la importancia, de la obligación de una causal de cancelación, para que puedan visualizar. Y ya, si gustan, antes de poder darles y pasarles el balón para que podamos despedirnos, hay que recordar que la diferencia entre un cambio de domicilio fiscal y una modificación de tu. El cambio de domicilio fiscal por sí solo se da de alta y de baja, no requieres más trámites, pero cuando das de alta un domicilio, hay que dar de baja el anterior, ya que puede ser que vengas arrastrando 5 o 6 altas de domicilio y los 5 estén registrados y solamente estés utilizando el último, ¿verdad? Y no hayas viajado al pasado a darlos de baja los últimos. Me da mucho gusto que todos los participantes el día de hoy hayan estado, porque yo estoy monitoreando los que entran, los que salen, por ahí tenemos una fluctuación de una o dos personas que a lo mejor hasta se les fue el internet, y o pasaron por un puente, o están en su carro escuchándonos, o de repente pasó el jefe del otro lado y pues estás viendo YouTube, no, espera, me estoy viendo hacia IMEX participando con temas de domicilios. Entonces, pues esta información es para ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. La vamos a tener en nuestras redes sociales. Ya comunicación y todo el área, todas las personas que hacen que llegue esta información, como nuestro equipo favorito, que es Néstor, Gaby, Violeta, que son que están al pendiente de la página, que están al pendiente de comunicaciones. Ya también las estamos tomando fotos porque ellos también estaban nerviosos en esta primera sesión. Entonces, para que ustedes puedan revisar todo esto. Itzel, muchas gracias por habernos acompañado, por ser parte de este tema. Ya estaremos revisando otros, ya tenemos ahí calendarizado, ¿verdad? Ya vamos a estar viendo si lo hacemos. Yo creo que cada mes, esta será la dinámica cada mes, estaremos haciendo la invitación. Como ya les comenté, tenemos unas preguntitas en el chat. Ah, perdón. Es que le digo que somos. Ah, no, sí, tenemos una pregunta de nuestra compañera
Mónica nos dicen, disculpen, tengo una consulta, ya me estaba despidiendo sin ver la pregunta, fíjense, ya me estaba viendo. También hay que recordar que si quisieran un tema en específico, ¿verdad, Gaby? Hay que mandar el chat, hay que contactar a Gaby, pueden hacerlo de mi forma, ya tienen todos los datos de la licenciada. Nos dice, disculpen, tengo una consulta sobre la modificación del anexo 1 del decreto, sobre las fracciones de los capítulos 60, 61 y 62, sobre el escrito de que se presentaba en la Secretaría de Economía para poder importar estas fracciones. Hoy en día ya no se puede presentar este escrito que recomiendan realizar para poder importar estas fracciones. No cuento con esa autorización. Yo te recomendaría presentarlo. Hay que recordar que en abril pasado, cuando hubieron el aumento de fracciones arancelarias de gobierno federal, prohibieron mercancías que se consideran sensibles dentro del anexo 2, se pasaron a ser anexo 1 de los cuales estaban prohibidas. Yo te recomendaría, Mónica, presentarlo. Por ahí pudiéramos revisar. La verdad, la realidad es que nosotros ya hemos presentado algunos y no hemos ni tenido la respuesta de la autoridad. Y ya tenemos un par de opciones. Este escrito que menciona Mónica es como un arrepentimiento de la autoridad. Te las voy a prohibir, pero si alguien de los que ya se las prohibí tiene su decreto activo e importó mercancía durante los últimos 12 meses, presénteme este escrito y con mucho gusto les doy una autorización para que la sigan importando, sobre todo porque pueden ser mercancías para esquema de retrabajo, de reparación, ¿no? No propiamente para importar y vender en México. Eso es lo que está penando y lo que nos está castigando a la autoridad. Entonces, Mónica, yo te recomiendo presentarlo nuevamente. Ve hasta un recurso legal para hacerlo válido, porque no hay otra opción. No hay otra opción, no hay otro camino, no hay una ampliación ante las reglas y criterios cuatrimestral ni ante la ficha de trámite 118. Son mercancías prohibidas para régimen. Espero haber sido claro la duda. Mónica, mira, si no dice Mónica, si es para reparación, sí, Mónica, yo sí te recomendaría ver una opción legal, presentarlo, claro, esperar un par de son 4 meses lo que la autoridad tiene como límite para responderte, no va a ser un camino sencillo, pero a través de creo que un recurso legal pudieras apegarte y hacerlo válido, ¿verdad? Ya me estaba despidiendo, Itzel. No, está bien. Disculpa. No, ya te cortamos la palabra. Lo que te iba a decir es que ya leímos el tipo a Mónica con la regla, ¿no? Para presentar su escrito. De eso se trata esta mesa. De hecho, se trata esta mesa, no quedarnos, no querer dar o quedarte con toda esa información, porque realmente el mundo de INEX es amplio, el trabajo es amplio, y la verdad es que con gracias a Dios, el trabajo que hemos tenido en los últimos meses, años, creo que no nos queda más que regresar a la comunidad aduanera todo aquello que hemos aprendido, porque mucha experiencia de la que tenemos es gracias a nuestros. Sí, justo, y creo que, digo, todos los cursos o todas las sesiones que han podido estar viendo en este tiempo que hemos tenido, pues siempre son para ustedes, ¿no? Pero este espacio también lo queremos hacer un poco más suyo, nutriéndonos de sus dudas, nutriéndonos de sus casos, para de ahí poder tomar, saber también cuáles son las necesidades más específicas que pueden llegar a tener allá afuera. Entonces, pues ahí nada más recordando, ¿no? Si tienen algún tema del que quisieran que habláramos, algo que, por ejemplo, aquí ya Mónica nos dio un pie, ¿no? Podemos ver si hay algo para desarrollar un tema y quizás en una siguiente sesión. Entonces, pues sí, estén atentos o ya sea por correo, por mensaje, cualquier medio de contacto que tengan con nosotros, pues nos puedan mandar sus dudas para que las podamos seguir platicando aquí entre todos, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias. Pues Itzel nuevamente. Muchas. ¿Hay otra pregunta? ¿A qué se refieren con recurso legal? Disculpa, Mónica. Mira, todas las hay trámites que la autoridad tiene un plazo de respuesta. Vamos a pensar 15 días por parte de un INEX, ¿no? O 15 días, ¿por cuánto tiempo es el domicilio? 10 días. 10 días. Si la autoridad en esos 10 días no te ha respondido, que posiblemente no te responda, tú puedes, mediante un tribunal fiscal federal de justicia administrativa, perdón, puedes solicitar mediante este derecho de audiencia, que son 4 meses, que la autoridad no te ha contestado. Es decir, pues decirle
Poder Judicial, estos cuates del Poder Ejecutivo no te han respondido. Y en una orden ellos van a hacer, no que te den autorizaciones o que quede muy claro, sino van a hacer que se pongan la celeridad y que te respondan, porque ya pasaron estos 4 meses. Ese es tu principio constitucional, que es el derecho de audiencia, ¿no? De hecho, hemos tenido algunos autorizaciones, bueno, no, unos trámites que ni siquiera nos requirieron y que de pago rechazaron. Rechazaron, sí. Y eso va contra tu derecho de audiencia, por eso es que todos los trámites legales, todos los trámites ante autoridades del Ejecutivo tienen un requerimiento, porque si no violan tu derecho, Mónica, ¿vale? Esto es un derecho, ya traíamos, ya a ver si Alejandra nos pudiera dar una plática sobre esto, pero recuerda que hay 29 garantías individuales dentro de la Constitución mexicana, que dentro de esas 29 garantías, tú tienes cualquiera que pueda violar esta situación, tienes derecho a estar en un amparo, ¿vale? Entonces, pues no sé si ahora sí antes de, porque Itzel ya la quise despedir 2 veces y no hemos tenido esa oportunidad, no sé si ya tuviera alguna otra pregunta. Perfecto, creo que quedó ya atendido. Perfecto. Ahí Gaby pasó los datos, por si quieren irlos apuntando para cualquier contacto, información, pregunta, curso, dinámica, nuevos cursos. Oye, Gaby, no han hablado de adición de fracciones, no han hablado de anexo 24, ¿cuándo lo van, qué fecha van a tener? Ahí están. ¿Sabes, Itzel? Sí, ¿ya? Te paso el uso para que te puedas despedir de nuestra audiencia. No, pues muchas gracias por acompañarnos, como lo mencionaron, pues realmente este espacio está hecho para todos ustedes y los exhortamos muchísimo pues a que nos contacten para que justo nos digan qué temas quieren tratar, cuáles son de su interés, porque digo, hay mucho que nos gustaría compartirles, pero igual necesitamos participación de su lado para poderlos apoyar y guiar un poco sobre este mundo de comercio exterior. Muchas gracias, Itzel. Manuel, muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes, Alberto y Itzel. Y pues justo nada más reforzando, que sepan que cuando nos llega un caso de cualquiera de ustedes, así nos sentamos los tres o el equipo que sea necesario y estas pláticas nos las aventamos para fin de poder solventar, dar la mejor solución a ustedes. Entonces esto también es hacerlos un poquito parte de este proceso, que vean todo lo nutritivo que son estas reuniones, estas pláticas y pues esperamos que este sea el inicio de esta nueva sección y que rinda frutos para todos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Recuerden que en verdad les agradecemos de todo corazón haber estado reunidos estos minutos. Que tengan un excelente día, buen fin de semana. Hasta luego.